la pantalla. Entonces, muchachos, vieron por aquí que les dejé en el calendario de hoy varios PDFs, varios PDFs que les pueden resultar útiles para que repasen todos estos conceptos que hemos visto, para que se reten. Entonces, hay muchos ejercicios para que estén entretenidos. Varios de estos fueron ejercicios que ya han sido parciales para sus compañeros, entonces pueden tener una referencia de qué es lo que se puede esperar en los exámenes. Incluso aquí hay teoría que les puede servir para que se reten. Listo. Aquí por aquí. Otros ejercicios que han sido de exámenes. Entonces observen que por aquí hay una buena cantidad de ejercicios para que se reten. En este momento vamos a hacer este ejercicio. Yo ya lo tengo por aquí abierto. Entonces vamos a arrancar con el primer ejercicio. Entonces de hecho vamos a verlo aquí y, y vamos a iniciar la presentación. Entonces, y vamos a acercarnos y vamos a leer entonces este ejercicio. Entonces dice, el techo de un camión refrigerado. Entonces, ojo, este es un camión y podemos decir que al ser refrigerado, esto es básicamente una nevera, un refrigerador con ruedas que se puede mover. Entonces, esto es una aplicación que puede servir para llevar alimentos fríos, transportar cualquier cosa que necesite mantenerse fría. Ese es el camión refrigerado. Listo. Ese camión refrigerado utiliza para aislar del ambiente una capa de espuma de poliuretano. Nos dicen que esa capa en realidad es esta de la mitad que vemos aquí en este diagrama. Es esta de la mitad, esta de acá. Esto es poliuretano. Nos dicen la conductividad de ese poliuretano. Es un aislante, 0.03 vatios por metro Kelvin. Y nos hablan también de su espesor, 60 milímetros. Entonces, T2 es 60 milímetros. Nos dicen que esa poliuretano o esa espuma se pone entre dos placas de acero cuyo espesor es T1 y este T en transferencia de calor pues hace referencia a la T de thickness, es igual a 6 milímetros y la conductividad de esas placas de acero es de 41 vatios por cada metro Kelvin. Eso es acero, la conductividad del acero. Nos dicen que la longitud y el ancho del techo es de 10 metros y el espesor, perdón, la longitud total L, aquí la vemos abajo, L es de 10 metros y el ancho, lo que no vemos hacia allá, la profundidad, es de 3 metros. La temperatura de la superficie interior debe ser mantenida a -15. Entonces, ojo que aquí nos muestran esta temperatura del lado interior, es decir, dentro del refrigerador, y nos dicen que debe ser -15 Celsius. Un día cualquiera, el camión debe permanecer estacionario. Entonces, estacionario es quieto en un punto estable. Y en esa situación, cuando el camión es estacionario, pues la transferencia de calor del ambiente al camión, pues va a ser por convección natural, dado que no va a haber movimiento forzado del fluido sobre el camión, ni sobre las superficies del camión. Entonces, convección natural, porque los movimientos van a ser originados por los cambios de la densidad del fluido sobre la superficie. Entonces nos dicen el valor del coeficiente de convección, 5 vatios metro cuadrado Kelvin. Y ese día, pues hay que mantener las condiciones internas de temperatura. Es decir, esta temperatura que aquí es TSI, que de hecho casi no se ve, pero es temperatura superficial interna, pues esa se debe mantener a 15 grados Celsius. Lo que quiere decir que el refrigerador debe estar operando
o el compresor en realidad del refrigerador debe estar operando para remover el calor que vaya a ganar este recinto. Entonces, nos dicen, si la irradiación solar para ese día es de 800 vatios por metro cuadrado, entonces el sol aquí está radiando, y entonces esta superficie está recibiendo una cantidad de radiación disponible o con una intensidad de 800 vatios por cada metro cuadrado. Podemos decir que esto es en realidad un día bien soleado y podríamos decir aproximadamente al mediodía, probablemente puede ser en Medellín, podemos alcanzar estas condiciones si está el día muy, muy soleado, sin nubes, y vemos el sol allá arriba en a 90 grados sobre nosotros, podríamos tener esa intensidad. Nos dicen que la temperatura del medio ambiente, es decir, la del aire, del alrededor, y podríamos pensar también en las paredes de los alrededores o lo que rodea al camión, está a 35 grados. Entonces nos dicen, determine, por aquí dicen, entonces nos piden dibujar el circuito de resistencias que gobierna el sistema. Pregunta, si la superficie externa presenta una emisividad de 0,7 y una absortividad de 0,3, preguntan por la temperatura superficial externa. La C es una variación de la B. La D nos pregunta cuál es la carga térmica, es decir, podemos decir, cuántos vatios están entrando al sistema y que finalmente el compresor pues tendrá que sacar de alguna manera, es decir, cuánto será el trabajo que tendrá que hacer el compresor para sacar ese calor del recinto. Y finalmente nos preguntan, ¿qué pasa si removemos este aislamiento y dejamos solamente las dos plaquitas de acero ahí pegadas? ¿Cómo sería esa temperatura superficial externa? ¿Y cuál sería la carga sobre el sistema? ¿Entendido el problema? Listo. Entonces, si no hay preguntas sobre el problema, vamos al análisis del problema. Entonces, dejar de compartir esta. Yo voy a cambiar mi cámara. Entonces, ya ahí están viendo mi cámara. Recuerden darle anclar o de hecho voy a ponerme en primer plano para todos. Supongo que ahí ya están viendo la hojita en la que voy a escribir. Listo. Yo elimino un poco de obstáculos. Listo, entonces vamos a escribir un poco. Entonces ese es el problema del techo del camión. Problema. Entonces vamos a analizar el problema del techo del camión refrigerado. Entonces empecemos por los supuestos para resolver el problema. Entonces, supuestos. Estos son los supuestos que nos van a permitir tomar decisiones para que el problema pueda ser resuelto. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que es un problema en estado estacionario, estado estable. ¿Qué quiere decir? Que todas las temperaturas del problema van a ser constantes, es decir, no van a cambiar con el tiempo, no dependen del tiempo. Por otro lado, pues podemos decir del análisis del problema que este es un problema que puede ser considerado unidimensional. Y en unidimensional en cartesianas, en coordenadas cartesianas, en realidad es unidimensional en X. En este problema solo vamos a considerar el techo, solo consideramos el techo. Del camión. Es decir, recuerden que esto es un camión, podemos imaginarlo como
Si fuera un camioncito, pues, los camiones son un recinto, normalmente pues va a ser un contenedor, pero en este caso nos vamos a concentrar solamente en el techo. Vamos a analizar el techo del camión. Lo demás, las demás paredes las descartamos, pero sabemos que en un análisis real, pues vamos a tener que tener en cuenta lo que el camión va a perder por todas sus superficies. Pero de momento vamos a considerar solo el techo. Listo. Lo otro, pues el problema nos dice que la temperatura del ambiente es de 35 grados Celsius, pero el problema también nos está hablando de emisividad, absortividad, y estas son propiedades de la radiación. Entonces no podemos descartar la radiación, pero vamos a decir que la temperatura del infinito es igual a la temperatura de los alrededores. Específicamente en el problema no nos dijeron que la temperatura de los alrededores era igual a 35, pero nos dijeron la temperatura del ambiente es de 35 grados Celsius. Entonces tomamos esa referencia, es un día muy caliente, como lo podrán imaginar, 35 grados ya es bastante caliente. Entonces no descartamos la radiación, el problema tiene radiación. Podemos decir, en el sistema no hay generación de calor, es decir, eso nos puede permitir simplificar el problema. No hay generación de calor y listo. Entonces empecemos por el análisis. Entonces vamos a dibujar primero vamos a empezar por dibujando una sección del techo del camión. Entonces esto representa el espesor, y voy a ponerle, pongámoslo en español, acero, espesor del acero, que nos lo dan. Luego, ese espesor del acero es pongo referencia aquí para ir mirando, el espesor del acero es de 6 milímetros. Luego aquí viene el espesor del poliuretano, ese es de 60 milímetros. Y luego aquí viene otra capa de acero. Entonces, nuevamente, espesor del acero. Y esta es igual, 6 milímetros. Entonces, como les digo, es el poliuretano, que es un material aislante espumoso. Está en sándwich o en medio de dos placas de, de acero. Entonces, acero, este es el poli, acero nuevamente. Y el problema nos indica que la temperatura superficial interna debe ser mantenida a menos 15 grados Celsius. Por aquí arriba voy a poner como una referencia al sol. Sol, ustedes que están viendo. El sol, vamos a ponerle colorcitos. El sol va a estar radiando. Entonces, nos dicen que la intensidad solar es GS, es de 800 vatios por cada metro cuadrado, lo que quiere decir que el sol va a estar proyectando rayos a toda la superficie superior del techo. Recuerden que esa superficie, cuando la miramos completamente, pues tiene 10 metros de longitud y 3 metros de ancho. Entonces podemos de una saber que el área superficial expuesta va a ser de 3 metros veces 10 metros, 30 metros cuadrados. Listo. Bueno, el problema también nos dice que el ambiente, entonces T infinito es igual a 35 grados Celsius. Nos habla de un coeficiente de convección de 5 vatios por cada metro cuadrado Kelvin o Celsius. Recuerden que en el coeficiente de convección yo lo puedo escribir como H igual a 5 vatios metro cuadrado Kelvin o 5 vatios metro cuadrado grado Celsius y no hay que hacer ninguna conversión. Listo, entonces hay convección. De alguna forma va a haber convección con, con esta pared. Y también nos dicen que esta pared superior tiene una emisividad
que inicialmente nos dicen que es de 0.7 y una absortividad que nos dicen que es de 0.3 para el primer caso, para el punto A. Bueno, entonces teniendo como esta referencia, podemos ver que el techo en realidad es un circuito térmico. Entonces, en realidad es un circuito térmico. Dibujémoslo aquí. Entonces, aquí tenemos una resistencia, que es la resistencia del acero. Y en realidad es la resistencia a la conducción del acero a través de una pared plana. Por tanto, es proporcional al espesor de la pared plana, que es el espesor del acero, y es inversamente proporcional a la conductividad del acero por el área de transferencia de calor, que en este caso es AS. Noten que las unidades de esto van a ser metros, conductividad está en vatios por cada metro Kelvin, y área superficial está en metros cuadrados. Puedo cancelar metro con este metro cuadrado, este metro con este metro, y las unidades de la resistencia son los Kelvin por cada vatio. Kelvin por cada vatio. Listo. Unidades de las resistencias térmicas, Kelvin por cada vatio. Listo. Entonces tenemos la resistencia del acero, resistencia a la conducción a través de una capa, una pared plana. Luego viene la resistencia del poliuretano, que también va a ser proporcional al espesor del poliuretano e inversamente proporcional a la conductividad del poliuretano y a el área superficial, que es la misma, sigue siendo una pared plana. Listo. Noten que entonces vendría la segunda resistencia, es la resistencia del poliuretano, y viene una tercera resistencia, que nuevamente es la resistencia del acero. Estoy corriendo esto un poquito para arriba. Se sigue viendo un poquito. Y voy acá. Listo. Bueno, entonces vamos ahí. Noten que en este circuito térmico vamos a tener por aquí la temperatura superficial interna, que es igual a menos 15 grados Celsius. Luego va a ir la primera resistencia del acero. Aquí podríamos tener la primera temperatura en esta posición. Llamémosla T1. Entonces aquí tendríamos la referencia de T1, que sería la interfaz entre el acero y el poliuretano, es decir, este punto de la resistencia. Viene la resistencia del poliuretano y luego viene nuevamente la resistencia a cero. ¿En qué dirección irá el calor o el vector calor en este problema, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué esperarían? ¿En qué dirección va el calor, el vector calor en este problema? Desde el exterior hasta el interior. Correcto. La temperatura más Bueno, fría del problema. bueno, yeah. Exacto, la temperatura más fría es menos 15. Mírenle la lógica, es menos 15. El ambiente está muy caliente. Entonces, con toda seguridad, el calor tiene que ir en esa dirección. Podemos cuantificar esa cantidad de calor que va a entrar al sistema. ¿Cómo? Y aquí entonces, ojo con, las interfaces. Aquí va a tener la temperatura 2, que va a ser la temperatura entre el poliuretano y la capa superior de acero. Y aquí arriba, pues voy a tener la temperatura superficial externa. Temperatura superficial externa. Por tanto, este vector calor va a fluir por la fuerza impulsora que hay entre la temperatura superficial externa menos la temperatura superficial interna sobre la resistencia que hay ahí, que vamos a decir que es 2 veces la resistencia del acero más la resistencia del poliuretano.
Entonces, noten, muchachos, ustedes pueden ir viendo el problema cómo se va desarrollando. De momento, hemos presentado una ecuación 1 para la tasa de transferencia de calor. Noten que tenemos temperatura superficial interna. Noten que podemos calcular las resistencias, porque tenemos espesores, conductividades y áreas. Espesores, conductividades y áreas, pero no tenemos la temperatura superficial externa, ni tenemos la tasa de transferencia de calor. Por tanto, al momento, el problema no se puede resolver, ¿cierto? Necesito otra ecuación. Y en particular necesito otra ecuación que involucre sea Q o que involucre TSO. Eso, ojo, necesito otra ecuación que relacione TSO o Q punto. Entonces, listo, vamos a hacer el análisis de lo que pasa en la superficie exterior. Entonces, noten que en la superficie exterior, bueno, vamos a tener que este Q punto va a entrar a ese punto. Es decir, perdón, yo aquí lo dibujé este vector mal. Va de, no, va bien. A ver, va de mayor temperatura a menor temperatura. Listo. Entonces, aquí sabemos que este Q va hacia abajo. Pero ahora tenemos que cuantificar qué más va a, digamos, a confluir en esta superficie. Entonces, recordemos, por aquí tenemos al Sol brillando. Entonces, a este punto también va a entrar una cantidad de calor que es proporcional a Gs, al área superficial, veces la absortividad de este material. Entonces, como hay una irradiación disponible, que es Gs, esa Gs es proporción, es por área. Recuerden que Gs está dado en unidades de 800 vatios por cada metro cuadrado. Entonces, por cada metro cuadrado yo tengo esta intensidad. Cuando lo multiplique por el área superficial disponible, pues voy a tener todo lo que esa superficie puede absorber del sol. Cuando lo opere por la absortividad del material, voy a saber cuánto va a absorber realmente el material, porque el material generalmente no tiene una absortividad del 100%, sino que también tiene otras propiedades como reflexiones que disminuyen esta absortividad. Entonces, pero en este caso nos dieron que la absortividad era de 0.3. Por tanto, podemos saber cuánto es esta cantidad de calor. Vamos a llamarlo calor alfa, Q punto alfa. Y sabemos que ese va en esa dirección, va a ser absorbido por esa superficie. Adicionalmente, nos dijeron que esta material puede emitir porque tiene una emisividad de 0.7. Entonces, él puede en realidad radiar, y esta tasa de transferencia de calor por radiación la podemos cuantificar como la emisividad del material, el área superficial, el coeficiente de Stefan-Boltzmann, estoy viendo esto por aquí, el coeficiente de Stefan-Boltzmann y la temperatura superficial externa en Kelvin, ojo el Kelvin a la cuarta, menos la temperatura de los alrededores en Kelvin a la cuarta. Ya habíamos dicho que esta temperatura alrededores va a ser igual a la temperatura del infinito. Entonces, temperatura alrededores en Kelvin va a ser igual a temperatura infinito en Kelvin. Entonces, ojo, miren que Q punto está saliendo de la superficie. Lo que se absorbe está entrando a la superficie. Lo radiado está saliendo de la superficie. Y nos queda otra parte que es la convección. Por aquí está el coeficiente de convección. Y lo que quiere decir que hay fluido en movimiento.
Entonces, esa convección, podemos decir que también va a sacar calor por convección y podemos cuantificar la tasa de transferencia de calor por convección con la ley de enfriamiento de Newton como H, área superficial, temperatura superficial externa en Kelvin menos la temperatura del infinito en Kelvin. Y noten que este es exactamente igual a decir H, área superficial, temperatura superficial en Celsius menos temperatura del infinito en Celsius. ¿Qué más está en esa superficie? Y ojo muchachos, esto es lo importante del ejercicio, poder cuantificar lo que está ocurriendo en, en esta superficie para relacionarla con lo que finalmente va a salir del sistema. Entonces podemos decir esto que hicimos aquí, lo podemos escribir como por la primera ley en esta superficie sobre el La, techo. la sumatoria de los Q, ¿no? Correcto, la sumatoria de los Qs debe ser igual a cero. Eso es. Pero entonces vamos, como aquí le pusimos direcciones, pongámosle, a ver, entonces, ¿qué entra? ¿Qué entra a la pared? Aquí nos está diciendo que GS, o pongámoslo con los símbolos. Q absorbido, entra. ¿Qué más entra? Nada más. De resto, para esa superficie todo está saliendo. Debe ser igual a lo que se emita por radiación más lo que se transfiera por convección más lo que se transfiera al refrigerador por dentro, ese Q que llamamos. Entonces noten que aquí nos aparece una segunda ecuación, 2, que ya relaciona Q. Y noten que estos vamos a escribirlos de manera explícita. Nos queda que GS, área alfa, tiene que ser igual a la de radiación. Vamos a convertir todo en Kelvin para que tengamos unidades coherentes. Entonces, emisividad, área superficial, sigma, TSO en Kelvin a la cuarta, menos temperatura alrededor es Kelvin a la cuarta, más convección que es H, área superficial, temperatura superficial externa en Kelvin, menos temperatura del infinito en Kelvin, más, y de hecho podemos relacionar ya de una vez la expresión, la ecuación 1, esta que teníamos por aquí, y decir que más la temperatura superficial externa en Kelvin menos la temperatura superficial interna en Kelvin sobre R total, o que es R total, pongámoslo aquí como R total. Recuerden que es la resistencia al interior pues, del circuito, toda la serie completa, la que tiene en cuenta las tres resistencias. Entonces ya ahí tenemos un balance de energía que nos permite relacionar las tasas de transferencia de calor y la temperatura superficial externa. Dos ecuaciones con dos incógnitas. El problema se puede solucionar. Se puede solucionar y determinar temperatura superficial externa. Y también podemos determinar un punto que es, finalmente, va a ser el resultado de lo que va a entrar al refrigerador y que por tanto el compresor con trabajo tendrá que sacarlo del sistema. Entonces, de momento ya podríamos tener, averiguar la temperatura superficial externa, averiguar cuánto calor debe sacar el compresor, pues el compresor del refrigerador, que es el que hace el trabajo para extraer el calor del camión. ¿Y qué más preguntas teníamos? Y yo creo que ya, pues podríamos, a partir de esto, creo que ya lo podemos programar más bien en IES. Pero la pregunta es para ustedes, ¿les quedó claro pues, los conceptos que aquí hay involucrados y
la idea detrás de la solución de este problema. Recuerden Profe, que yo tengo una ahorita duda. les escaneo esto. Sí, cuéntame. Es, el problema también se puede solucionar, digamos, tomando la parte esa de convección y radiación como resistencias paralelas. Pues sí, como tener una misma fórmula donde se ponga como No desde la da, temperatura anterior ahí hasta ya la... no da, aquí no da el tema de las resistencias paralelas. Entonces miremos aquí algo. El tema es que, no está en otra hojita más bien por aquí. Entonces miremos que en el techo en realidad, como hay una entrada adicional de energía que es alfa AGS, esa entrada de energía es como si entrara de una forma, no a través de los circuitos, a través del circuito sí, sí puede ser radiación aquí. De hecho tiene razón, a ver. Esta es la temperatura del infinito en Kelvin. Esta es la temperatura superficial externa en Kelvin. Aquí habría un balance que sería el calor que salga. Entonces, bueno, aquí se forma el circuito térmico. Perdón, aquí. Entonces tú lo que podrías plantear es, en realidad sí, aquí se puede formar un circuito equivalente. Podríamos decir que este lo podemos reemplazar por una resistencia equivalente. Y plantearlo con resistencias también se podría. Es decir, el balance de energía lo podemos plantear. Igual en este punto, podemos decir que lo que entra a este punto, que es la temperatura superficial interna, va a ser Q absorbido, entra. Nosotros habíamos puesto esto saliendo. Entonces, menos lo que sea que vaya a salir por el circuito, que es proporcional a la temperatura superficial externa en Kelvin, menos la temperatura del infinito en Kelvin, sobre una resistencia equivalente. Entonces noten que aquí en este caso el paralelo está sacando por convección y por radiación, por lo que emita. Y esto, entonces, entra absorbido, sale radiado y emitido y sale Q punto. Sí, te tiene que dar exactamente lo mismo. El tema es que esta entrada no se puede poner por un circuito, ¿sí me entiendes? Esa entrada es como si estuviera entrando un cablecito extra y le está entregando a ese circuito de otra manera. Pero sí, sí lo puedes hacer teniendo en cuenta que esto forma un circuito, sí, un circuito en paralelo. Ah, listo, pero entonces tendría, sí, esa era mi duda porque, digamos, como en los otros ejercicios y de resistencia, pues no se tiene como otra fuente externa que no sea como con resistencias. Sí, Entonces, vamos a ver. Gracias, profe. es que en realidad las resistencias, en realidad lo que te permite es visualizar los mecanismos que utiliza el sistema. Entonces, mira que este no, de hecho no lo podemos, porque aquí no hay como una fuerza impulsora por temperaturas, sino que esta ya es una disponibilidad de radiación ahí en la superficie. Entonces, por eso se cuantifica así. Pero mira que la lógica te lleva a decir, no, es que esto es un balance de primera ley en este punto, y es lo mismo, analizarlo como entradas y salidas o analizarlo por lo que vaya por un circuito, lo que salga por este y la adicional que entre por la irradiación disponible. Entonces, sí tienes razón, se puede hacer el análisis de esa manera en la medida que se tenga en cuenta los modos de calor que hay ahí. Bueno, Pues muchas entonces ahora pues vamos a pasar al IES. Vamos a ver hagamos quitemos la del primer plano.
Igual ya este es ya para referencia. Ahorita se los mando para que ustedes tengan el 1, 2, 3. Y ahora entonces vamos a compartir toda la pantalla y vamos ahí esto por aquí así. A ver, nuevo. No guardemos nada. Listo. Vamos a ver aquí si está letra grande. Recuerden que, bueno, esto es muy importante. Repaso. O sea, aquí pueden cambiar los tamaños, el tamaño de la letra. Y lo voy a poner en 24. Listo. Y por aquí hay otras opciones que, bueno, luego exploramos. De momento, entonces vamos a... Esta es la solución del problema del camión. Entonces, este es el esquema que ustedes deben utilizar para solucionar cualquier problema de transferencia de calor. Se presentan los supuestos. Entonces, los voy a escribir en acrónimos: estado estable, sin generación. Digamos que hay radiación o no se descarta la radiación. Eh, ¿Cuál fue el otro supuesto que dije? Ah, listo. Había dicho que la temperatura del infinity era igual a la temperatura de los alrededores para la referencia a la radiación, que no nos la dieron. Y listo. Por aquí entonces empezamos a escribir los datos conocidos. Entonces, debajo de este voy a poner todas las variables que me dio el problema. Entonces voy a poner las geométricas. Entonces, en las geométricas tenemos que la longitud del techo es de 10 en unidades de metros. Oh, siempre en unidades de metros. El ancho, W, es igual a 3 metros. Y bueno, empecemos a hablar entonces. Espesor, thickness del poliuretano. Y nos dicen que ese espesor es de 60. Utilizo la función convert. Como sé que me la dan en milímetros, entonces digo, convierta lo que entre en milímetros a metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando corra aquí el programa, ya debo correr, este espesor del poliuretano, como yo aquí ya lo convertí de milímetros a metros, pues me lo daré en metros. Y aquí puedo ponerle en las unidades secundarias milímetros para verificar que la conversión haya sido exitosa. No es más que una verificación. Tenemos el espesor de el acero y ese es de 6 y copiemos este pedacito de comando. Entonces, como nos dieron que era 6 milímetros, le decimos, listo, convierta eso de una vez de milímetros a metros. Nos conviene trabajar con metros, Kelvin, en el momento con metros y Kelvin. Entonces vamos a convertir todo lo que sea milímetros, centímetros a metros, todo lo que sea Celsius a Kelvin. Listo. Tenemos otros datos de el ambiente. Entonces, ambiente. Entonces vamos a decir, tenemos T sub infinity es igual a 35. Y recuerden que está en Celsius. Y voy a escribir por aquí otra que va a ser P infinity en Kelvin. P infinity K y esa va a ser, ojo, recuerden que la función para convertir temperaturas no es la misma que la función para convertir otras unidades. Entonces aquí se utiliza la función convert temp de Celsius
a Kelvin, sea lo que sea que haya en T infinity. Y conviene que lo lean así para que tenga una lógica lo que estén escribiendo. Entonces vamos a ver si funciona el código. Nos dice, hay un potencial problema de unidades. Es porque aquí no le ha puesto que es Kelvin. Y verifiquemos que T infinito en Kelvin pues sea lo mismo que en Celsius. Está bien convertido. Habíamos dicho que la temperatura de los alrededores en Kelvin iba a ser igual a la temperatura del infinity en Kelvin. Bueno, nos dicen que el coeficiente de convección, H, es igual a 5 y nos dan también las unidades, vatios por cada metro cuadrado, Kelvin. Entonces, unidades de convección, 5 vatios, metro cuadrado Kelvin. Yo aquí le puedo decir, muéstremela, conviértamela a metro cuadrado Celsius. Vamos a ver si nos muestra lo mismo. A ver, lo mismo. Entonces ya me lo confirmó también el IES. Listo, nos tenemos G sub S es igual a 800. Y las unidades también nos las dan, son los vatios por cada metro cuadrado. Desde el momento vamos bien, espesores, ambiente, del ambiente que más nos dicen. Nada más que yo recuerde. Bueno, vamos a hablar de las propiedades de los materiales. Vamos por aquí, materiales. Entonces tenemos la conductividad del acero, que es igual a, la busco, 41, 41 unidades. Nos las dan también, vatios por cada metro Kelvin. Recuerden que la raya o el guión significa que estas dos están en el denominador, o sea, en la parte de abajo de la fracción. Nos hablan de la conductividad del poliuretano. Esa conductividad es igual a 0.03. Copiemos esta unidad para no tener que copiarla y para escribirla. Y nos hablan de la absortividad. Vamos a escribirlo como alfa. Dicen que es 0.3. Y nos dicen que la emisividad de esa superficie es igual a 0.7. Ojo, estas dos no tienen que sumar 1. Es más, las dos podrían ser 1. En el caso del cuerpo ideal para la radiación, tanto la absortividad como su emisividad son 1. Es decir, que sumarían 2. Entonces noten que esto no tiene que sumar 1. Esta zona dimensional, les podemos poner un guioncito. Siempre hay que estar pendientes de las unidades. Siempre. Y la condición para el examen de ustedes es que al final debe salirles este mensaje. No unit problems were detected. Esa es la condición. Ya les he mencionado. Si les pregunto en el examen o les pregunto, sí, en el examen, ¿cuál es la temperatura? Y la respuesta era la temperatura, digamos, del infinito. Esa era la respuesta. Y ustedes ponen, el resultado es 308.2. Sin unidades, tienen un 0. No significa nada una cifra sin unidades. Listo. De los materiales que más tenemos, ya no tenemos nada más. Entonces vamos a poner aquí a empezar a hacer cálculos. Entonces, cálculos relacionados al problema. Ya aquí arrancamos con los cálculos. Listo. Entonces vamos a tener área. La llamé área superficial, es el área superficial expuesta, va a ser igual a W por L. Verificamos que él ya de una me sugiere que las unidades para el área superficial son los metros cuadrados, lo aceptamos, no hay problemas de unidades. Por otro lado,
Vamos a cuantificar las resistencias térmicas. Les voy a poner aquí. Resistencia del poliuretano es igual, proporcional al espesor, en una pared plana es proporcional al espesor del poli e inversamente proporcional a la conductividad del poli por el área superficial. Dado que es una pared plana, todos van a tener las mismas áreas superficiales. Entonces vemos aquí resistencia térmica del poliuretano. Unidades son los Kelvin por cada vatio. Lo podemos aceptar. Está bien. La supo calcular. Y calculamos la resistencia del acero. Esa es proporcional al espesor del acero. Siempre que aumente el espesor de una pared plana, voy a aumentar su resistencia a la conducción. Y va a ser inversamente proporcional a la conductividad del acero por el área superficial. Entonces vamos a ver cómo va dando esto. Observen que en realidad la resistencia del acero, por ser un material delgado, es muy baja y por ser un material de alta conductividad, mientras que la resistencia del poliuretano es más alta, dado que es un aislamiento térmico y es más grueso. Es más grueso. Pues ensayemos aquí, pongámosle a este un 0 para que veamos cómo cambia. Me quiere escribir 0, 0, ya me está insertando. Punto, vamos a ver, esto aquí aparece cuando aquí aparece, ven aquí abajo que dice overwrite. Si le doy clic otra vez, ahí sí me aparece 0, 3, y ahí sí ya puedo escribir sin borrar lo que tenía antes. Noten que si aumento la conductividad o si disminuye la conductividad del acero, noten que aumenta la resistencia. 0. Aumenta la resistencia, pero como el espesor es delgado, pues sigue siendo bajita. Bueno, tenemos aquí un 41, que es la conductividad del metal, acero. Listo. Entonces vamos a ver, sin problemas de unidades, resistencias en Kelvin por cada vatio. Listo. Bueno, podemos decir que la resistencia total en ese circuito en serie va a ser igual a 2 por la resistencia del acero más la resistencia del poli. Con eso tengo la resistencia total en unidades de Kelvin por cada vatio. Listo, ahora puedo decir Q punto a través del circuito térmico va a ser igual a la temperatura superficial externa en Kelvin, que es la mayor, menos la temperatura superficial interna en Kelvin sobre R total. Entonces veamos, yo por aquí no había puesto temperatura superficial que me la dieron. Temperatura superficial interna es igual a menos 15 grados Celsius. Entonces pongamos en unidades de Celsius. Y vamos a poner por aquí una que sea temperatura superficial interna en Kelvin. Y esa va a ser igual a el comando convert temperaturas de Celsius a Kelvin, sea lo que sea que haya en temperatura superficial interna. Listo, vamos a ver cómo va el problema. Es más, yo aquí ya sé que si le doy resolver, no me va a resolver nada. Me dicen, vea, hay 20 ecuaciones y 21 variables. No se puede resolver. Las dos que habíamos predicho en el ejercicio. Yo aquí podría decir,
voy a suponer, de algún momento, voy a suponer esta temperatura superficial para que el programa corra. Voy a ponerlo así. Ojo, esta parte no es necesaria, simplemente una medida que uno tiene de ir analizando el problema para que le vaya funcionando. Podemos decir que sea de 350, esa es en Kelvin. Pues y noten que aquí pues ya el problema tendría solución, porque yo asumí esta variable que en realidad no sé cuánto va a ser, pero si tuviera una temperatura superficial en Kelvin de 350, el flujo de calor hacia el interior del refrigerador sería de 1378 vatios. Esto es bajo la suposición, ojo pues, suponiendo. No necesito hacer eso porque el sistema se resolverá cuando agregue otra ecuación adicional para el problema, que es la otra ecuación que habíamos hecho de balance de energía que nos había quedado. Vamos a poner aquí Q punto. Entonces, otras, balance, voy a escribir aquí balance de energía sobre la superficie. Entonces tenemos, voy a poner aquí entonces Q, le hemos puesto Q dot alfa. Ese va a ser igual a esa absortividad del material por el área superficial por esa disponibilidad de irradiación sobre la superficie. Es. Entonces noten que aquí ya tendría un calor absorbido, alfa S 800 vatios metro cuadrado, a S es metro cuadrado. Aquí me dice, bueno, si detectó el problema de unidad, el problema de unidades lo detectó para Q alfa, precisamente. Noten que nos lo dio en metros vatio. Vamos entonces a cambiarlo porque sabemos que este Q alfa es de hecho en vatios. Entonces, si corregimos eso, va a decir no hay problemas de unidades. Aún así, sugirió unidades para este y unidades para este, los aceptamos y ya no hay problemas de unidades. Voy a ir cerrando por aquí un poquito para que nos quepan más variables. Listo, no se dejan poner en dos columnas. Listo, entonces ahí ya las tenemos todas. Ahora vamos a poner, hay otra tasa de transferencia de calor que es Q punto, lo que se transfiera porque se ha emitido o que le ha puesto como Q en el problema, le escribí como Q rad, o sea, lo que radia esa superficie hacia afuera es proporcional a epsilon por A sub S por el coeficiente de Stefan Boltzmann, que es sigma número, por la temperatura superficial en Kelvin, y ojo que este es a la cuarta. Siempre se me dificulta sacar. A ver. La cuarta. A ver. Vea, se me perdió. Un momentico, que esto tiene que dar. Aquí está, a ver. Se me perdió, muchachos. Ah,
Ese hizo el... A ver. Se me perdió ese... A ver. Ese O que está... Aquí saca Profe, este. ¿se lo pongo en el chat o qué? Pero es que... Haceme el favor, sí, porque De una. no sé qué... Miremos el chat a ver. La ayuda de un amigo, porque... Chat. Eso. TS, ahí salió la cosita esa. ¿Cómo se llama? TS a la cuarta menos la temperatura de los alrededores en Kelvin. Nuevamente pego. Recuerden que es a la cuarta. Y ahora sí. Vea. Listo. Entonces, ahí debería aparecer. Hombre. Bueno. Entonces noten que como tenemos temperatura superficial supuesta, de hecho aquí el problema nos va a permitir cuantificar todo. Pero noten que esa no es la real, esa es todavía con este. Listo. Eso es lo que emite. Y por último tenemos lo que se pierde por convección, que será proporcional a H por el área superficial por la temperatura superficial externa en Kelvin menos la temperatura del infinity, que equivale al ambiente, infinity en Kelvin. Ahora sí. Listo, entonces, ¿qué pasó? Ah, T infinity Kelvin, no la he... Está mal escrito. T infinity en Kelvin, ahora sí. Recuerden que con el formato de ecuaciones pueden ver cómo van quedando las expresiones. Aquí pueden ver emisividad, H está bien, listo. Entonces ahora pues voy a comentar esto. Noten que ya ahí no puedo resolver porque hay 23 ecuaciones con 24 variables, pero cuando relacione, finalmente cuando digo que lo que se absorba va a tener que ser igual a lo que se emita por radiación más lo que se emita por convección o se pierda por convección más lo que entre al circuito térmico o al refrigerador, pues el balance. Entonces ya aquí voy a cerrar el sistema y observen que ya el problema resuelve. Entonces vamos a corregir unidades. Convección está en unidades de vatios. Vatios. Y ahí vemos entonces que la respuesta es que la temperatura superficial externa es de 328 Kelvin, equivalente en Celsius a 55 Celsius. Entonces noten que en un día caliente, cuando el sol esté radiando y haya un coeficiente de convección en convección natural, pues ese techo se va a calentar. Ese techo se va a calentar. ¿Cuánto calor debe remover el compresor? Entonces es en realidad lo que entre como Q punto, que es 1053 vatios, que es lo que tiene que remover el compresor del refrigerador.
Listo, vamos a hacer unas gráficas. Recuerden que siempre pues, la herramienta nos permite hacer gráficas. Vamos a poner a variar este coeficiente de convección y vamos a ver cómo se va a comportar la temperatura del techo si aumentamos este coeficiente. Ese coeficiente sería aumentarlo, equivaldría a aumentar la velocidad del viento, hacer que el camión empiece a moverse. Entonces vamos a decir aquí, llamamos if, si hay una tabla paramétrica, entonces córrala, si no, diga que h va a ser un parámetro y aquí termino end if. Y parametric table. Entonces, si hay una tabla paramétrica, córrala. Si no, el parámetro es h igual a 5 vatios por metro cuadrado. Entonces, noten que hay esto está preparándome para hacer una tabla. Vamos a tablas. Y vamos a decir, varíeme, vamos a variar h. Vamos a variar TSO. Y también pongamos el Q punto. Entonces, vamos a observar si variamos el h de convección entre 5 de 100, un poquito más, darle más valores aquí para que veamos una tendencia más suave. Entonces, observen aquí tenemos un parámetro que va desde 5 hasta 200 y correspondiente a eso, pues vamos a ver cómo van a variar las temperaturas. Entonces noten que de hecho esto va a tener una asíntota. Vamos a hacer algo, vamos a poner temperatura superficial para que también me la convierta a Celsius, para poderla visualizar. TSO es igual a la función convertemp, convertir temperatura de Kelvin a Celsius, lo que haya en TSO en Kelvin. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aquí en las tablas, entonces voy y llamo a las tablas, vamos a poner aquí al lado, insertar columna, vamos a llamar también la temperatura superficial en Celsius, y calculamos de nuevo. Entonces observamos que en la medida que aumentamos el coeficiente de convección, la temperatura del camión desciende. Vamos a hacer una gráfica para visualizarla. Entonces, al variar el H, ¿cómo cambia la temperatura superficial? Entonces observamos que si aumentamos el coeficiente de convección, pues la temperatura superficial va a tender a alcanzar una asíntota. Y de hecho esa asíntota es con la temperatura del ambiente. Más, pongamos esto aquí hasta un valor bien alto. Y noten que la tendencia es a que la convección va a refrigerar el techo hasta la temperatura del ambiente. Pues tiene sentido. Vamos a ver la tasa de transferencia de calor. Entonces, si al camión le conviene o no estar en movimiento. Entonces, de hecho, aquí nos dicen nuevamente plots que si aumentamos el coeficiente de convección, la carga térmica sobre el sistema va a disminuir hasta un mínimo de 750. Obvio, esto va a ser dependiente de las propiedades también de la emisión y la absorción. Pues, por ejemplo, para que el metal se caliente menos, conviene que la absortividad sea bajita. Vamos a poner una absortividad bajita. Vamos a dejar este igual y vamos a ver cómo varía la respuesta. Recordemos que, bueno, vamos a ver cómo estaba antes. Punto 3. Vamos a ver, ese cálculo nos da una temperatura superficial. Esta es en Celsius. De 55 Celsius. Entonces lo que quiero hacer es ver si disminuyo esta absortividad, el material va a absorber menos calor del ambiente. Por tanto, se tiene que calentar menos. Vamos a ver.
Temperatura superficial externa. Entonces noten, cuando tenga una emisividad menor, el techo de una absortividad menor, el techo se va a calentar menos. A esto quiere decir que conviene, si no quiero que ese techo se me caliente, me conviene materiales reflectivos, como los espejos. Entonces sí, de hecho, si ustedes ven esos camiones, no conviene que sean negros, no conviene que sean opacos, conviene que sean más bien de materiales brillantes. Bueno, preguntas sobre este ejercicio, sobre los conceptos detrás de él. Si no, lo va a grabar. Y vamos a parar entonces el primer ejercicio, la primera parte de la clase. Bueno, muchachos, entonces vamos a... Son las 10, son las 10 y 20 localmente aquí en Alemania y son las 2 y 20 en Colombia, aproximadamente, más o menos 2 minutos. Entonces vamos a descansar 20 minutos, por favor. ¿Listo? Nos vemos a las 2:40. Perdón, a las 3:40. Sí, a las Sí, 3:40. Sí, profe, 3:40. Entonces nos vemos a las 3:40. Entonces voy a parar ahí la grabación para que les quede este primer ejercicio en una grabación